El Evangelio según San Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en 1 Corintios 15:3 dice: Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Dos versículos hoy para introducción, en lugar de uno. En el primero, Juan el Bautista reconoce a Jesús y nos dice que ha venido para quitar el pecado del mundo. Pablo, hablando a los corintios, nos dice que Cristo vino para quitar el pecado nuestro pecado. ¿Están los dos diciendo lo mismo? Es decir, ¿quitar el pecado del mundo es lo mismo que quitar nuestro pecado? ¿O están hablando de dos cosas distintas? Si están hablando de lo mismo, podría ser, uno es general, otro personal. Podría ser que estuvieran hablando realmente de lo mismo y que quitar nuestro pecado implica que todo el mundo, o sea, nuestro es nuestro de los que hemos creído o es nuestro de todos nosotros, de todo el mundo. Si es de todo el mundo, entonces la salvación es universal y todos serán salvos. No puede haber nadie que se pierda, porque Cristo ha muerto por el pecado del mundo. La conclusión, podríamos llegar a cualquiera de las dos, ¿verdad? ¿Realmente qué quiso decir Juan el Bautista? ¿Qué quiso decir Pablo? Vamos a preguntarnos y a intentar resolver dudas. Vamos a ver. ¿Qué significa o qué tenía en mente Juan cuando dijo que Jesús perdona el pecado del mundo? Para eso primero tendremos que preguntarnos, ¿qué quería decir él cuando dijo que es el Cordero de Dios? ¿Qué significa que Jesús sea el Cordero de Dios? ¿En qué pensaba Juan? ¿Y en qué pensaban aquellos que lo oyeron? ¿Cuál es el mensaje cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y leemos esta frase? ¿Qué entendemos? La verdad es que yo os voy a decir que llevo más de 50 años dándole vueltas a la frase. Porque es de las primeras que oí en la radio en aquel tiempo, cuando yo era niño. En la radio por las tardes, todas las tardes se recitaba este versículo. Y yo lo oía y no sabía ni qué era de la Biblia, pero me chocaba. Y tardé mucho tiempo en comprender qué podía significar. Y cuando he querido realmente sentarme a ver qué significa, me he dado cuenta de que sabía menos de lo que pensaba. ¿Qué quería decir Juan? Primero, para saberlo, he buscado un método. A ver, ¿cómo puedo saber lo que quería decir? Pues cojo una concordancia de la Biblia y busco la palabra cordero. Es un buen método que es bastante útil para encontrar los temas de la Biblia. Vamos, cordero. Reina Valera 1960, 91 versículos en los cuales 95 veces aparece la palabra cordero. Bueno, pues ya tenemos 95 posibilidades, vamos a estudiarlas. De ellas, 12 hablan de un cordero como animal, por lo tanto lo podemos desechar. David cuidaba de los corderos, pues eso no nos sirve en este caso. Nos quedamos con 83 referencias. Vamos a ver que tiene que ver algunas de esas referencias con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y empezamos. Una vez se utiliza para hablar del sacrificio de paz. Como el sacrificio de paz era un sacrificio que se hacía como agradecimiento, para dar las gracias a Dios por algo. Dios me ha hecho algo, o yo estoy contento con Dios y quiero alabarle y le ofrezco un sacrificio de paz. No nos sirve. Juan no podía tener esa idea en la mente. 2 veces habla como un sacrificio redentor, pero para redimir a los primogénitos de los animales inmundos. Dios había dicho, todo primogénito es mío. Y por lo tanto los primogénitos de los animales tenían que ser sacrificados. Pero los primogénitos de los hombres, redimidos. Pero los primogénitos de los animales que no podían ser sacrificados, como el asno, el caballo, pues esos tenían que ser redimidos con un cordero.
hablamos de redención ritual, por así decirlo, o ceremonial, tampoco parece que esa sea la idea de Juan el Bautista. 6 veces más aparece en relación con una fiesta, la fiesta de la Pascua. Y ahí ya puede ser que tenga alguna relación. Vamos a buscar Éxodo 12, 21. Éxodo 12, 21 nos dice: entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: id y elegid corderos para vuestras familias, para sacrificar la Pascua. ¿Qué significa para nosotros ese cordero pascual? Tenemos que ir a Pablo, 1 Corintios 5, 7. Dice 1 Corintios 5, 7, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. Así que, efectivamente, Jesús representa al Cordero Pascual. Así que tal vez Juan nos esté hablando del Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. ¿Y qué relación tiene el pecado del mundo con la Pascua? ¿De qué pecados eran librados los israelitas en la Pascua? ¿No se os ocurre ninguno? Tal vez. Esclavitud, pero eso no es pecado. ¿Es pecado ser esclavo? No hay pecado. En la Pascua no hay pecado. Ahora bien, sí que hay importante que se celebra la redención de la esclavitud. Es decir, Jesús como Cordero de Dios redime de la esclavitud. Es una función del Cordero Pascual. La recordaremos luego, pero es una función. Juan el Bautista, cuando habla del Cordero que quita el pecado del mundo, no puede tener en mente el Cordero Pascual porque no quita pecado. Tenemos que buscar un sacrificio que quite pecado. Vamos a seguir, pues. 6 veces más se utiliza el cordero como un sacrificio de la culpa. Esto parece, ¿verdad? Se parece. Si has pecado, tienes culpa, ¿no? No obstante, el pecado por la culpa se diferenciaba el sacrificio de la culpa se diferenciaba del sacrificio por el pecado en que la culpa era pecados que no podían ser llamados pecados directamente. Eran problemas con la ley ceremonial. Si alguien tocaba un cuerpo muerto, quedaba contaminado, tenía culpa y por lo tanto tenía que ofrecer un sacrificio por esa, inmundicia ceremonial. Estamos hablando, por tanto, de ceremonia, de un problema ceremonial, no de un pecado como transgresión de la ley. Por lo tanto, estos sacrificios tampoco nos sirven. Seguimos buscando. 2 veces habla como sacrificio por el pecado, y aquí sí tenemos sacrificio por el pecado. Os invito a leerlo. Levítico 4, 27, 28, y leeremos también el versículo 32. Levítico 4. Levítico 4, versículos 27 y 28, dice: y si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor, en cosas prohibidas, será culpable. Al conocer su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Bueno, no diréis, aquí dice cabra. Bueno, veamos el versículo 32. Sigue hablando y dice en el 32, y si trajera un cordero de ofrenda, si puede ser cabra o puede ser cordero, pero dice, hembra sin defecto será. Veamos la otra. Levítico también, capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice, Levítico 5, 5 y 6, el que peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para expiar el pecado que ha cometido, traerá al Señor una cordera o una cabrita como ofrenda de expiación. Y el sacerdote hará expiación
por el pecado. Aquí tenemos al Cordero sacrificado por el pecado, pero ¿no os habéis dado cuenta de algo raro? Hace énfasis especial en que es hembra. Y Jesús no era hembra. Es el Cordero de Dios. Y la Biblia dice claramente que la salvación es de un solo hombre, Jesucristo. Cuando hace este énfasis claro, significa que lo que Juan tenía en mente, por el pecado del mundo, no puede ser tampoco estos sacrificios, porque se exigía que fuera hembra y no un macho, como para diferenciarlo. Aunque a la definitiva el pecado es el mismo, pero no era por ahí. Nos quedan 66 referencias todavía, pero no os preocupéis, van rápidas. 33 hacen referencia al sacrificio de los holocaustos. Estos holocaustos, uno de ellos hace referencia a los holocaustos de las lunas nuevas y 8 de ellos hacen referencia al holocausto especial llamado holocausto continuo. Todos los demás son holocaustos. Es decir, el bloque gordo, grande, de los corderos son los holocaustos. Especialmente pensando en el holocausto continuo, era el que se ofrecía por la mañana y por la tarde. 2 sacrificios que tenían cosas especiales. Por ejemplo, Éxodo 29, 38 al 41, vamos a ver cómo se ofrecían y si esto puede tener alguna relación con Jesús como Cordero de Dios. Éxodo 29, 38 al 41. Dice: ofrecerás un cordero a la mañana y otro al atardecer. Además ofrecerás una 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, de olivas machacadas. Y la libación será la 4ª parte de un hin de vino con cada cordero. Ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación, en grato aroma. Será una ofrenda encendida en honor al Señor. Una ofrenda por la mañana, otra por la tarde. El cordero no se ofrecía solo, se ofrecía con compañía. ¿Acompañado de qué? 2 kilos de harina, pero de harina amasada. ¿Para qué nos sirve la harina amasada? Para hacer el pan, bien. 1 litro de aceite y 1 litro de vino. Pan, aceite y vino. ¿Tiene eso alguna relación con Jesús? Dice, vamos a buscar Hebreos 9:14. Mientras lo buscamos, ¿qué significa el aceite en la Biblia? Ajá. Pues vamos a ver, Hebreos 9:12. Y Cristo, en Hebreos 9:12, no, perdón, me he colado, Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. ¿Quién estaba con Jesús cuando se estaba ofreciendo en la cruz? El Espíritu Eterno. El Espíritu Santo acompañó a Jesús en la cruz. ¿Y qué dijo él mismo de su propio sacrificio? Mateo 26, 26 al 28. Mateo 26, 26 al 28 nos dice: mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos, para el perdón de los pecados. Así pues, Jesús mismo dijo que un símbolo de su propio sacrificio en la cruz era el pan y el vino. Es decir, él mismo se ofrecía como el sacrificio matutino y vespertino
que cada día en el santuario era ofrecido. Es pues este el sacrificio al que se hacía referencia Juan. Por el momento lleva bastantes puntos. Las 33 referencias que nos quedan, todas son referidas a Jesús como Cordero. Es decir, son la aplicación simbólica de Jesús como Cordero. 33 veces aplica a Jesús como Cordero, 33 veces aparece como el holocausto, el Cordero. Así que podría darnos un indicio de que seguramente Juan el Bautista tenía en la mente este tipo de sacrificios cuando dijo su frase. Pero ¿qué relación tiene esto con el pecado del mundo? ¿Para qué se ofrecía este sacrificio? El sacrificio ofrecido aquí era un sacrificio que cubría a todo el pueblo, que cubría a todos aquellos que podrían pecar y que pecaban y tal vez no eran conscientes de que lo estaban haciendo. Por ejemplo, un ejemplo lo tenemos en el propio David, que nos dice en el Salmo 19:12. Salmo 19:12, ¿quién podrá discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David es consciente de que a veces ha pecado y no sabe que ha pecado. A veces nosotros hacemos cosas y no sabemos que están mal. Para eso estaba el sacrificio continuo, para que aquellos pecados fueran cubiertos, aquellos que no se sabía y por lo tanto no podía haber arrepentimiento. Ahora, dice muy claramente cuando habla de los sacrificios por los pecados, que cuando alguien es consciente de ese pecado, entonces tiene que ir y pedir el perdón y ofrecer su sacrificio. Es decir, cubría mientras que la persona no fuera consciente. Cuando la persona era consciente de su pecado, tenía ya que hacer algo concreto. Pero mientras tanto ahí estaba el sacrificio que llevaba todo. Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice: pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo, en este discurso, está haciendo referencia a la idea de que Dios, ante la ignorancia, perdona. Es decir, el pecado del mundo es perdonado por Dios ante la ignorancia de éste. ¿Qué obtuvo Jesús en la cruz? Cuando Jesús muere en la cruz, no muere por una sola razón. Es claro y es evidente, y luego lo veremos más detenidamente, que Él muere por nuestros pecados, ¿verdad? Pero muere por algo más. No hay una sola función de Jesús en la muerte en la cruz. ¿Qué obtiene Jesús cuando muere? ¿Qué obtiene Él? Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 nos dice: y Cristo entró en ese santuario, el santuario celestial, una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Aquí volvemos a ver la idea del Cordero Pascual. Obtiene la eterna redención, con su muerte obtiene la redención y el derecho a entrar en el santuario celestial. ¿Para qué? ¿Para qué entra Jesús en el santuario celestial? Para interceder por nosotros. Es decir, en la cruz Jesús obtiene el derecho de interceder ante el Padre por nosotros. Y además obtiene la redención. ¿La redención de qué? ¿De mi pecado? La redención de la esclavitud del pecado. ¿Qué más obtuvo? Apocalipsis 5, 2 al 7. Cuando Florina ha propuesto que cantásemos el himno antes de empezar, el himno
de música, Digno eres tú, ella no sabía de qué iba a hablar yo. Pero leamos Apocalipsis 5, 2 al 7. Vi también a un ángel poderoso que clamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podría abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi en pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando Jesús muere en la cruz como cordero, él obtiene también otro derecho: la dignidad de poder abrir el libro de la historia de la humanidad y, por lo tanto, poder juzgar al mundo. Después, esto, otra cosa que Jesús obtiene: el derecho y la dignidad de juzgar al mundo. ¿Qué más obtiene? Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por esto Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y Pablo en Efesios 1, 20 ahonda más en esta idea. Efesios 1, 20 al 23 dice: ese poder Dios lo ejercitó en Cristo, cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo cuanto tiene nombre, no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que llena todas las cosas en todos. Así pues, Jesús obtiene la redención y el derecho de intercesión, obtiene la dignidad de juzgar y obtiene poder y autoridad sobre todo. Eso es lo que él obtiene como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nos falta todavía esa parte. Ya tenemos al Cordero de Dios. Vamos a ver que quita el pecado del mundo. ¿Qué es esto? ¿Realmente es todos nuestros pecados? ¿No lo son? ¿En qué sentido él fue el que quitó ese pecado? Vamos a ver nuevamente al apóstol Pablo, 2 Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21 nos dice así. Recordad que es el apóstol Pablo, no podemos esperar que lo digan palabras sencillas. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Es decir, Dios hace pecado a Jesús para luchar contra el pecado. Romanos 8:3. Romanos 8:3 dirá: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como se afligió por el pecado, condenó al pecado en la carne. Pecado sí que aparece, aquí, abundante. ¿Qué está diciéndonos Pablo? Está diciendo que Jesús se hace pecado para librarnos del pecado y que consigue destruir el pecado. Pero no está hablando aquí el apóstol Pablo, como no lo está hablando Juan el Bautista, de ningún pecado individual. No está hablando de mi pecado o del pecado que tú hayas podido cometer. Está hablando del pecado. Podemos hablar del pecado con mayúsculas, de la maldad, de la raíz, del origen. Cristo vino a destruir el pecado en sí. Y esa es la victoria que obtiene en la cruz, y esa es la victoria por la cual Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que hace desaparecer la raíz del mal
el pecado completo del mundo. Ahí no está hablando de pecados individuales, ¿o sí? Si quita el pecado de todo ¿el mundo cómo queda? Sin pecado. Si el mundo queda sin pecado, si no hay pecado, entonces todos tienen derecho a la salvación, ¿o no? ¿Y qué dice Juan 3,16? Bueno, vamos a leer otro versículo antes. 1 Timoteo 4,10. Primera Timoteo 4,10 es un versículo que lo leí de repente y estaba pensando en esto y me chocó. Aquí lo que dice no me cuadra por ningún sitio. 1 Corintios 4,10. Por esto aún trabajamos y sufrimos oprobio, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los que creen. Yo lo entiendo, ¿verdad? Salvador de todos los hombres. Todos los hombres son salvos por Él, Dios vivo. Pero en especial por los que creen. Vamos a ver, es que hay dos niveles de salvación. Uno puede ser salvo y otro puede ser más salvo. Porque esto es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Salvador de todo el mundo y especialmente de los que creen. Pero como decía Juan 3,16, de tal manera amamos al mundo para que todo aquel que en él cree, entonces hay un grupo que cree y un grupo que no cree. ¿Son salvos todos? ¿Son salvos unos más que otros? Bueno, la verdad es que ser salvos unos más que otros no cuadra. Parece que los que salvan realmente son los que creen, que es algo como evidente. Hechos 10:43. Y ya con esto yo espero que lo dejemos un poquito aclarado. Hechos 10. Hechos 10, versículo 43, dirá: de él dan testimonio todos los profetas, de que todos los que creen en él reciben perdón de los pecados por su nombre. ¿Cuántos reciben perdón de pecados? Los que creen. ¿Los que no creen reciben perdón de pecados? No. No hay otra manera. Si yo quiero que mi pecado sea perdonado, debo de creer en Jesús. Y si no, no es perdonado. Entonces, ¿por qué dice que quita el pecado del mundo? Porque ha quitado ese pecado y va a desaparecer. Gracias. Y a la definitiva, cuando el plan de redención concluya, cuando Cristo ya haya destruido, que destruirá el pecado. Al final el pecado está condenado. El pecado está destruido. Jesucristo lo ha quitado. Pero el pecado de cada uno de nosotros solamente lo podrá quitar si nosotros lo confesamos, creemos y nos arrepentimos. Mientras eso no ocurra, la provisión está hecha. Todo el que quiera puede tener perdón, pero solo lo obtendrá el que lo pida. Si no lo quiere, no lo tiene. Dios no va a forzar a salvarse a nadie que no quiera. ¿Y qué debo de hacer para obtener ese perdón? Porque claro, hemos estado hablando del Cordero de Dios, pero Jesús cuando muere en la cruz no muere solo por lo que hemos estado diciendo. Él muere también como sacrificio. Y en el Antiguo Testamento los sacrificios del santuario representaban todos a Jesús, no solo los holocaustos o solo los que sean cordero. Da igual, una cabra, que cualquier otro animal que se sacrificara en el santuario era símbolo de Jesús. Jesús muere no solo como cordero, sino muere también como sacrificio. Y es ahí donde muere por los pecados individuales, por los pecados personales de cada uno de nosotros. Y por lo tanto tendremos que mirar cómo se hacían los sacrificios en el santuario terrenal para poder saber qué tengo que hacer yo para que mi pecado sea perdonado. Y el protocolo para seguir esto está en Levítico 1. Vamos allí. Libro de Levítico, capítulo 1. Desde el comienzo, el libro de Levítico comienza diciéndonos cómo
realizaban los sacrificios en Israel. Y dice así, Levítico 1. El Señor llamó a Moisés, habló con él desde la tienda de la reunión y le dijo: di a los israelitas, cuando alguno de vosotros traiga ofrenda al Señor, la ofrecerá de ovejas o vacas. Si su ofrenda es vacuna, será macho sin defecto. De su voluntad lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión ante el Señor. Es decir, lo primero que tenía que tener es un sacrificio. Una vez que tenía su sacrificio, entraba al santuario con él. ¿Y qué hacía? Versículo 4. Primera parte, lo que tenía que hacer es: pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y el Señor la aceptará para expiarlo. Así que con el animal ya escogido, lo primero que tenía que hacer es poner sus manos sobre la cabeza del animal. ¿Por qué? No bastaba con llevarlo allí y decirle: este es el animal que traigo por mi pecado. Y ya está, los demás coge el sacerdote y hace lo que haga con él. No, tenía que poner su mano, tenía que haber un contacto físico con el animal. Este es mío y va a pagar mi pecado. Por tanto, tiene que haber también una confesión del pecado. Tiene que haber una unión entre el animal y el pecador. No se puede ofrecer de forma impersonal. Tengo que tener una relación con ese animal. Tengo que tocarlo. Tiene que ser algo mío, algo especial. Como la cordera de la profecía de Natán, que la había criado desde pequeño y la conocía por nombre. Bueno, este es mío. Este cordero lo conozco y sé que puede ocupar mi lugar. Juan 17:3. Dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si yo no conozco a Jesús, si no lo toco, si no convivo con Él, yo no puedo decir que me sustituya. Para mí sería un extraño. Y me tiene que sustituir alguien que conozca, alguien que pueda tocar. ¿Y qué debo de hacer más? Primera de Juan 1:9. Es imprescindible, es la base de todo. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Conocer al que puede quitarme el pecado y confesar mi pecado. No puedo decir: muere porque algo habré hecho mal, o porque no soy bueno, o porque me porto mal. No, Él quiere una confesión concreta. ¿Por qué quieres el perdón? Pues porque he hecho esto, y está mal, y no debo hacerlo, y no quiero hacerlo, y me duele haberlo hecho. Entonces, confesado, ya Jesús puede tomar mi lugar. ¿Y qué más? ¿Cómo seguía el protocolo? El protocolo seguía. Volvemos a Levítico 1. Seguimos con el versículo 5. Entonces degollará el becerro en presencia del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y rociarán con ella alrededor del altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Lo siguiente que tenía que hacer era, debía ser degollado el cordero. ¿Quién degollaba el cordero? Al animal, al sacrificio. ¿Quién lo degollaba? ¿El sacerdote o el oferente? Es evidente que era el propio que ofrecía el que tenía con un cuchillo degollar a la víctima. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, yo incluido, sería capaz de degollar a un animal. O sea, yo no me siento capaz. El israelita tenía que hacerlo. Y una vez que estaba hecho, ¿qué tenía que hacer más el israelita? ¿Cuál era el siguiente paso para él? ¿Cómo? ¿No? ¿Quitarle la piel? No, eso lo hacían los sacerdotes. Él había terminado. Una vez degollado, se iba
perdonado. Ya está. El sacerdote tenía que tomar su sangre, ofrecerlo parte de la sangre en el altar y cuando el resto lo arrojaba al pie del altar, el resto ya de sangre que ya no se usaba. Pero la persona, una vez que había derramado la sangre del cordero, estaba limpio. Vuelvo a decir cordero, en este caso es cualquier animal. ¿Quién derramó la sangre de Jesús como sacrificio? ¿Quién sacrificó a Jesús? ¿Lo hice yo? Eso ocurrió hace 2000 años. ¿Quién sacrificó, quién derramó la sangre de Jesús? Físicamente. Los romanos. ¿Y cómo lo hicieron los romanos? Lo hicieron en trozos. Fueron poco a poco. No lo degollaron, sino que poco a poco derramaron su sangre. Vamos a ver, primera ocasión, Marcos 15:15. Marcos 15, versículo 15, nos dice la primera ocasión en cual la sangre de Jesús comenzó a ser derramada. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. Antes de ser crucificado, lo llevó a que fuese azotado. ¿Cuánto azotaron a Jesús? 40 menos 1. Eso es lo que azotaron a Pablo. El apóstol Pablo 2 veces fue azotado así. Los judíos tenían una ley en Pentateuco, una ley bíblica, que dice que si hay que azotar a alguien, solamente puedes hacerlo 40 veces. Los judíos eran misericordiosos y le quitaban 1. Por eso siempre dice 40 menos 1. Pero que yo sepa, los romanos no se regían por la ley judía. Por lo tanto, a Jesús cuando lo azotaron, no lo azotaron según la ley judía, sino las normas o la costumbre romana. ¿Cuál era la costumbre romana? Coger un látigo, un azote, que eran tiras de cuero, en la esquina estaban cogidas unos huesecillos limados o unas puntas de hierro, le desnudaban la espalda, lo ataban a un poste y allí comenzaban a golpearle con eso, pensado en rasgar la piel y por lo tanto provocar herida, sangrar. ¿Cuántas veces? Pues el soldado romano golpeaba hasta que se cansaba, simple y llanamente, o hasta que recibía la orden de parar. Por lo tanto, ¿cuántos fue golpeado en la espalda con ese tipo de azote? ¿Cuánta sangre fue derramada por Jesús en ese momento ya? Bastante. Hay otro momento más. Veamos Mateo 27, 29 al 30. Mateo 27, 29 al 30. Perdón, Mateo... 27, esta la siguiente. 29 al 30 dice: después trenzaron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y pusieron una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla ante él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Escupieron en él y tomando la caña, lo golpeaban en la cabeza. Una corona de espinas, las espinas de Israel, espinas gruesas, tejiendo una forma de corona, lo colocan sobre su cabeza. Eso pincha, ¿verdad? ¿Pero qué hacían con la caña? Cogían la caña y golpeaban. ¿Dónde golpeaban con la caña? En la cabeza. ¿Y qué había en la cabeza? ¿Qué conseguían con ese golpe? Ahí quedaba bien clavada, sangrada. Si en Getsemaní sangró por la angustia, ante los romanos sangró por las heridas que estos le estaban infligiendo. ¿Qué más hicieron? Juan 20, 25. Juan 20, 25. Dice:
Cuando los otros discípulos le contaron a Tomás, hemos visto al Señor, él contestó, si no veo la señal de los clavos en sus manos y pongo mi dedo allí y mi mano en su costado, no creeré. Es la única referencia que tenemos en los evangelios de la forma en que Jesús fue crucificado. El resto de evangelios dice solamente que fue crucificado. Pero aquí Tomás dice, yo no lo creeré hasta que no vea la marca de sus clavos. Con lo cual vemos que Jesús fue clavado en una cruz. El ser clavado en la mano o en la muñeca, como dicen algunos, aparte de sangrante, también puede ser doloroso. Una compañera que tenía de trabajo tuvo un accidente en casa, en la cocina, y con el cuchillo se clavó la mano por accidente. Ella me contaba que en ese momento en que notó en que el cuchillo le atravesó la mano, quedó inconsciente, directamente, no pudo con ese dolor. Y yo me recordaba el dolor, y lo comentábamos, recordábamos el dolor que Jesús tuvo que sufrir cuando esos clavos traspasaron sus manos y sus pies. Y la sangre, ¿dónde quedó esa sangre derramada por Jesús? Quedó en la cruz. ¿Dónde quedaba la sangre del animal sacrificado? En el altar. La cruz fue el altar sobre el que Jesús fue colocado. ¿Y qué hacían los sacerdotes después con la sangre que sobraba, con la que ya no cabía? Al pie del altar. ¿Qué ocurrió con la sangre de Jesús, aparte de la espalda, las sienes y las manos y los pies que habían manchado la cruz? Juan 19, 33 y 34. Pero cuando llegaron a Jesús, lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, en cambio, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y en el acto salió sangre y agua. Así pues, Jesús derramó toda su sangre al pie de la cruz, cumpliendo exactamente el ritual simbólico del Antiguo Testamento. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Mateo 27, 25. Es un clamor de los judíos, pero que realmente bien podemos hacerlo nuestro, o deberíamos incluso hacerlo nuestro. Mateo 27, 25 nos dice, respondió todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros. La sangre de Jesús derramada por todos, pero tiene que caer sobre mí. Los romanos fueron físicamente los autores, pero yo soy el responsable espiritual de esa muerte. Yo soy el responsable espiritual por esa sangre derramada, por ese sacrificio ofrecido por alguien que no tenía ningún pecado, que era como el animal que aquel israelita llevaba y que no tenía la culpa de nada de lo que había hecho el israelita, pero moría por él. Así Jesús derrama su sangre y nosotros la hacemos nuestra. ¿Cuánto tenemos que pagar por esa sangre? Isaías 55:1. Isaías 55:1 nos dice, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Tenemos que comprar la sangre de Cristo. La tenemos que comprar. Pero nos dice sin dinero. La tenemos que comprar pero sin dinero. Romanos 3:24. ¿Hasta qué punto es gratis eso que tenemos que comprar? Romanos 3:24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Gratuitamente.
Lo malo es que no tenemos que hacer nada. Porque si por lo menos pudiéramos hacer algo, le podríamos pagar de alguna manera. Pero no podemos pagar ese sacrificio. Jesús no muere para que le paguemos nada, pero nos lo vende. Él quiere que compremos ese sacrificio, que lo hagamos nuestro, pero no hace falta pagar. Solo yo lo quiero y Él me lo da. Yo quiero el perdón. Yo he derramado la sangre de Jesús. Y si admito que yo lo he hecho, Él me da a cambio el perdón. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante eso? Romanos 12, 1 y 2. Perdón, he dicho Romanos, es Hebreos. Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2 nos dice cuál debe de ser nuestra actitud cuando hemos sido perdonados, cuando nuestro pecado ha sido salvado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que estorba y el pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que consiguió la victoria sobre el pecado, el Cordero de Dios que consiguió sentarse a la diestra de Dios, ser digno de juzgarnos, ser digno de perdonarnos, el que intercede por nosotros, nos dice que corramos la carrera, que dejemos ya el pecado, que ese ya está perdonado, que ahora sigamos hacia adelante, pero nos dice dónde está delante, dónde tenemos que mirar. Fijos los ojos en Cristo, en el Cordero de Dios, porque si mantenemos nuestros ojos fijos en Él, un día lo veremos al Cordero de Dios que murió por nosotros. ¿Y qué haremos entonces? Pues no lo sé. Yo no me imagino qué puedo hacer cuando me encuentre a Jesús y piense en todo lo que costó que yo estuviese allí. Amén.